Buenos días, vamos a comenzar con la clase 1 del curso en programación en R y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la definición de los objetos y vamos a ver tres tipos de objetos que se emplean con frecuencia en este lenguaje de programación, que son los números, los vectores y los factores. Entonces, dentro de la agenda del día de hoy vamos a tener primero la definición de los objetos en general. Y de ahí vamos a ver tres ejemplos de objetos que van a ser los números, que es el primer ejemplo, y los vectores, que es el segundo. Y dentro de este par de objetos vamos a ver las definiciones de vectores numéricos, vamos a ver la aritmética vectorial y vamos a ver cómo generar vectores. Una vez que tengamos cubierto esta parte, nos vamos a pasar al tercer tipo de objeto, que serían los factores. Y dentro de factores vamos a ver cómo los podemos definir, qué son los factores de índice y cómo funciona el summary con este tipo de objetos. Entonces ya vimos que R trabaja con objetos que tienen un nombre y un contenido, como vimos en los ejemplos de la clase anterior. Sin embargo, estos objetos siempre van a tener ciertos atributos que van a especificar el tipo de dato que representa el objeto. Vamos a tener dos en particular, dos atributos intrínsecos que son el tipo y la longitud. Entonces, el tipo se refiere a la clase básica de los elementos que tiene el objeto. Van a existir cuatro tipos: el numérico, carácter, complejo y lógico. Mientras que la longitud es simplemente el número de elementos en el objeto. Por ejemplo, si yo creo un objeto que se llame X y le asigno el valor 1, si yo le aplico la función mode y la función length, lo que me va a dar es el modo del objeto X y la longitud del objeto X. Entonces lo vamos a ejecutar y nos va a salir aquí que su modo es numérico, porque en sí pues es un número lo que le asigné, y su longitud es 1. Entonces los objetos de clase numérico que contienen solamente un número realmente son un vector que solamente tiene un elemento que es de clase numérica. Entonces, siempre que nosotros apliquemos una función en R, va a ir entre paréntesis los objetos o argumentos que leen la función. En este caso, la función mode. Si yo quisiera llamar la ayuda, puedo escribir el signo de pregunta y pongo la función mode y me va a salir en la documentación para qué sirve. Aquí abajito me va a decir para qué sirve esa función y cómo se emplea. Entonces me dice que nos da el tipo de objetos, el tipo que tiene el objeto, ¿no? Entonces aquí hay unos ejemplos del uso. Podemos utilizar la que acabo de emplear es el mode X y podemos ver que el único argumento que tiene pues es el objeto X, porque realmente lo que quiero es obtener el modo. Y pues abajo nos dice qué contiene cada uno de los argumentos, ¿no? En este caso solo puede leer un argumento X, que es cualquier objeto de R, y un argumento valor, que nos dice que es una cadena de texto que nos da el modo deseado de el modo de almacenamiento del objeto. Esto realmente no importa, lo que nos va a interesar es aplicar solamente la función mode sobre el objeto para saber qué tipo de objeto es. Y más abajito, pues nos va a dar como algunos ejemplos, ¿no? Este menú de ayuda siempre vamos a poder acceder a él a través del signo de pregunta sobre cualquier función. Por ejemplo, si tenemos la función sum, que lo que hace es sumar, le podemos dar el signo de pregunta sum y nos va a dar cómo funciona y qué hace esta función, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es crear, por otro lado, tres tipos de objetos. Vamos a crear un objeto A que le voy a asignar el texto facultad. Y en R, siempre que pongamos algo entre comillas, significa que es un objeto de tipo carácter. Lo va a tomar como una cadena de texto. Luego estoy creando el objeto valor y le estoy asignando un verdadero. Y luego estoy creando el objeto L y le estoy asignando un i. Entonces acuérdense que si nosotros ejecutamos esta línea, no vamos a ver el contenido de cada uno de los vectores, sino que simplemente se está haciendo la asignación. Si yo quisiera ver el contenido del vector, entonces ya sea en la consola o aquí en el área del script, tengo que llamar al objeto, por ejemplo, A, enter, y ya me muestra su contenido, ¿no? Valor me muestra su contenido y L me muestra su contenido. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar la función mode a cada uno de estos objetos. Y ya podemos ver que nos dice que el modo de A es de tipo carácter, el mode de valor es lógico y el mode de L es complejo, ¿no? Que son los tipos
de valores que pueden tomar los objetos de R. Siempre van a ser esos 4. Va a ser carácter, lógico, complejo o numérico. Eso es lo que acabamos de hacer. Y cuando un dato no está disponible, se presenta como NA del inglés not available, independientemente del tipo de dato que sea, ¿no? Más adelante vamos a ver esta parte de los NAs, porque van a jugar un papel fundamental, sobre todo cuando estemos en la parte de análisis de datos. Entonces, los datos numéricos que son muy grandes podrían expresarse en notación exponencial. Por ejemplo, yo puedo hacer esta asignación que va en términos de la exponencial. Y cuando yo llame ese objeto en R, o sea, si yo le llamo al objeto N, me lo va a mostrar en ese tipo de notación. No, entonces, hay una forma en la que nosotros podemos evitar que esto suceda. Si nosotros queremos ver la cifra completa, realmente hay 2 formas diferentes en las que podemos cambiar o configurar el software para que cuando yo le dé n, me muestre la cantidad completa y no me lo muestre en términos de una exponencial. Pero eso va a quedar como participación. Participación de esta clase tienen que mandar, bueno, las primeras 2 personas que manden las 2 formas que hay para corregir esto de la notación científica, se van a llevar una participación. Es con 1, ¿no? O sea, son 2 formas que existen actualmente y es la primera persona que mande la primera forma tiene participación y luego la segunda persona que mande la segunda forma tiene la participación. Y pues aquí es como que gana-gana, ¿no? Tienen que mandar el código en el canal de la unidad, en el general, para que todos vean que, por ejemplo, si ya una persona escribe, pues ya los demás saben que esa participación ya está ocupada. Entonces ahí va, la primera del curso. R representa correctamente los valores numéricos no finitos, como más menos infinito, con inf y menos inf, o valores que no son numéricos, como NaN o nan, que es not a number. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo defino el objeto X y le pongo 78 entre 0, eso me va a producir un infinito, ¿no? Porque no está definido. Si le aplico la exponencial de ese valor no definido, pues me sigue sacando que es infinito. Y si le aplico la exponencial al negativo de ese valor, pues ya me va a sacar que es 0, ¿no? Ya sabemos que la exponencial del límite cuando X tiene infinito, pues es 0. Y si yo intento hacer una operación, como por ejemplo infinito menos infinito, pues me va a dar NaN, que significa que no es un número, o sea, no se puede realizar ese objeto, ¿no? Y así es como representamos o como R representa estos valores. Ahora, vamos a tener todos estos tipos de objetos. En sí, vamos a tener muchos más, pero esos son como los básicos, ¿no? Vamos a tener un objeto eh, que va a ser de tipo vector, factor, array, matriz, data frame, TS y lista. Entonces, los más comunes van a ser el vector, el factor. Los arrays casi no se van a emplear, pero pues pudiera ser que sí. Las matrices igual tampoco se van a emplear muy seguido, pero de vez en cuando tal vez sí las vamos a utilizar. Y el data frame, ese sí lo vamos a estar utilizando muy seguido. El data frame es lo más cercano que existe a una hoja de datos de Excel. Luego tenemos el objeto TS, que es de tipo series de tiempo, que es time series, y el tipo lista, que hasta lista podría ser que lo empleemos un poquito más, pero generalmente va a ser el data frame. Entonces, dentro de cada uno de estos objetos, estos son los valores que pueden ser almacenados en ellos. O sea, pueden ser tanto numérico como carácter, como complejo o lógico. En el caso del factor, pues va a poder ser numérico o carácter. Y todos los demás van a aplicar todos. Y luego hay una columna que nos indica si podemos tener varios tipos posibles en el mismo objeto. La respuesta va a ser no en todos. Por ejemplo, en un vector no vamos a poder tener un vector, digamos, que tenga 3 elementos y que uno sea numérico, que otro sea de texto y que otro sea de verdadero o falso, ¿no? Eso solo va a estar permitido en los data frames, los objetos de series de tiempo y en las listas. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, también el objeto va a tener una clase. Cada objeto pertenece a una clase y esto permite que el lenguaje de programación de R pueda ser una programación dirigida a objetos. La clase es una propiedad asignada a un objeto que le permite determinar cómo las funciones genéricas operan con él. O sea, por ejemplo, si yo voy a aplicar un
sum o voy a hacer una suma de vectores. Entonces la clase le permite saber a esa función cómo operar con ese tipo de objetos. Generalmente, si un objeto no tiene una clase específica asignada, tal como un número o un vector, entonces su clase va a ser la misma que su modo. Por ejemplo, si nosotros nos regresamos, voy a redefinir el objeto X como un vector de 2 elementos, ¿no? Eso es X, ¿no? El vector que contiene el elemento 2 y 3. Le puedo aplicar el modo y le puedo aplicar su clase. Entonces, en ambos nos va a salir que su modo es numérico y su clase es numérica, ¿no? Porque en este caso, usualmente va a coincidir estos dos argumentos. Ya en objetos más complejos, pudiera ser que ya no sean iguales. Por ejemplo, yo tengo almacenado en el histórico una data frame que se llama UDIs, donde tengo, bueno, voy a ver solo, donde tengo estos datos, ¿no? Es un descargado, de hecho, de Yahoo Finanzas, me parece. Tengo la columna fecha, el valor de la UDI, el año y el mes. Eso es como lo más parecido que vamos a encontrar a una tablita de Excel. Entonces, si yo le pido el modo a UDIs y la clase, ahí sí pudiera ser que sean diferentes, que de hecho sí lo son. Si yo le digo que me dé el modo, me va a decir que es una lista, porque de fondo un data frame es un caso particular de una lista, pero si yo le doy la clase me va a salir que es de clase data frame, porque si yo hiciera operaciones con este objeto que se llama UDIs, las operaciones van a pensar o van a saber que este objeto llamado UDIs es un data frame, pero su estructura básica es que es una lista, porque al final de cuentas, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero un data frame es un caso particular de la lista. Y esa es la diferencia que hay entre el modo y la clase. A veces vamos a tener el caso en el que tal vez nosotros queremos hacer una operación y R no lo ejecute. Entonces ahí valdría la pena checar la clase porque pudiera ser que aunque nosotros veamos números, el vector sea de carácter, ¿no? Entonces por eso es que no esté haciendo las operaciones. Eso es como para validar el tipo de datos que está almacenando. Ahora bien, vamos a empezar con los vectores numéricos. R utiliza diferentes estructuras de datos. La más simple va a ser el vector, que es una colección ordenada de números. Para crear un vector, por ejemplo, de nombre X, consistente de una serie de números del 1 al 5, pudiésemos utilizar la siguiente instrucción. Esta es como la más básica. Vamos a poner el nombre del objeto, el símbolo de asignación, y luego vamos a poner la función C, y entre paréntesis vamos a poner los elementos que nosotros queremos que estén almacenados en ese vector. Entonces, si nosotros nos vamos a, aquí está, por ejemplo, el vector X, les he puesto la asignación, la C y los valores que quiero que contenga. Entonces, si yo llamo al objeto X, ya me van a salir los valores 1, 2, 3, 4, 5, que son los que yo les quise asignar. Y esa es la forma más básica de crear vectores. De hecho, es la que yo utilizo siempre. Hay otra que es con la función assign, pero en mi opinión es como complicarse un poquito la vida, porque aquí la función assign funciona, primero le tengo que poner, va a tener dos argumentos, ¿no? Primero el nombre que yo quiero que tenga el objeto, en este caso le voy a poner X, y luego como un segundo argumento que siempre va a ir separado por una coma. Siempre que utilicemos una función, los argumentos van a ir separados por comas. En el segundo argumento, pues ya sería el vector que nosotros queremos que contenga, ¿no? Entonces aquí, en lugar de estar utilizando el operador de asignación, estamos utilizando directamente la función assign. Va a ser exactamente lo mismo. Me va a crear un vector X que va a contener esos números, pero pues por cuestiones de escritura, yo siento que es más fácil crearlo con la función asignación, ¿no? Y también nosotros vamos a poder utilizar vectores para, bueno, en realidad objetos para definir nuevos objetos. Por ejemplo, yo ya sé que X es una secuencia de números que va del 1 al 5, ¿no? Es un vector. Entonces, si yo creo un nuevo vector que se llame y le asigno este nuevo vector que va a constar del vector X, el número 4 y otra vez el vector X, entonces el resultado va a ser nuevamente un vector que ya va a contener todos esos elementos, ¿no? Los elementos del vector X, el número 4 y otra vez los elementos del vector X, ¿no? Entonces ahí yo puedo crear objetos con objetos que ya existen. Y pues ya pasamos a la parte de aritmética vectorial.
Los operadores aritméticos elementales, pues van a ser los de siempre, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división y el exponente. Vamos a utilizar este cuadrito para elevar a cualquier potencia. Existen otras funciones disponibles como pues, el logaritmo, la exponencial, seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, que también ya conocemos. Y les estoy poniendo aquí en color porque literal así se llaman las funciones que tendríamos que aplicar en el. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y también existen muchísimas más funciones, entre las que podemos encontrar el máximo y el mínimo, que nos seleccionan respectivamente el valor, el mayor valor y el menor valor de un vector. Entonces vamos a verlo en la práctica. Nosotros tenemos el vector X y yo le puedo pedir el mínimo y el máximo. Me va a decir que el mínimo es 1 y que el máximo es 5. También puedo aplicarles otras funciones. Entre las más utilizadas está length, sum, prot, min, var y sd. Entonces vamos a ver qué es cada una de esas. Y realmente lo que tendríamos que meter dentro de cada una de esas funciones es únicamente el argumento. Por ejemplo, si utilizamos length, le estoy metiendo como argumento el objeto X y también el objeto Y. Y como lo tengo en la misma línea, me va a ejecutar estas dos instrucciones, ¿no? Entonces me va a decir, me va a decir que la longitud del objeto X es 5 y la longitud del objeto Y es 11. Que tiene sentido, ¿no? Porque si se acuerdan, Y lo creamos con 2 veces X y el número 4. Entonces 5 más 5 y 1, pues ya son los 11. Ahora, si nosotros aplicamos funciones como sum y le damos el objeto, lo que va a hacer es que va a sumar cada uno de los elementos del objeto. Es decir, va a tomar, sí va a ser la sumatoria de los elementos, ¿no? Y ya, pues, lo podemos utilizar sobre todo para el cálculo de operaciones estadísticas, ¿no? Si queremos calcular la media y la varianza, pero pues al final también sería como que complicarnos un poco porque ya tenemos funciones que hacen eso. Si hacemos prot, nos va a sacar el producto de cada uno de los elementos. En este caso estaría, la primera nos va a sumar todos y la segunda va a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Ahora, si ya le aplicamos min, var o sd, ya nos calcula la media, la varianza o la desviación estándar de los elementos del vector. Si yo le doy min, me va a sacar que la media de estos elementos es 3. Si le doy var, me va a sacar que la varianza es 2.5 y la desviación estándar va a ser 1.58, ¿no? Y en sí las otras operaciones, como por ejemplo si le aplicamos la raíz, lo que va a hacer es que va a aplicar la función a cada uno de los elementos. En este caso le pedí la raíz cuadrada de x y me está devolviendo un vector que tiene los resultados de aplicarle la raíz cuadrada a cada uno de esos, ¿no? Lo mismo si aplico la función seno, me va a dar dos valores. Y así para todas estas aplica igual, ¿no? Si le aplico la función exponencial, me va a dar los exponenciales de cada uno de los elementos del vector. Y así es como van a estar funcionando las operaciones. Ahora nosotros también vamos a poder crear secuencias de vectores. Y R pues tiene varias funciones para generar este tipo de secuencias de números, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos esta instrucción, 1, 2.30, nos va a crear el vector que va a ir del 1 hasta el 30. Vamos a ver el ejemplo. Aquí no se lo estoy asignando a nada. Entonces, realmente solo si yo quiero ver ese resultado, lo tendría que ejecutar varias veces, ¿no? Entonces, si yo ejecuto del 1 al 30, me muestra el vector que crea del 1 al 30, pero como no se ha hecho ninguna asignación, esto ya se pierde. Tendría yo que asignarlo, por ejemplo, si le pongo B1. Entonces, ahí sí, yo puedo llamar a este objeto cada vez que yo quiera con su nombre, ¿no? Pero si no le hago ninguna asignación, solo me está haciendo me está creando lo que dice la instrucción. Entonces, en este caso, vamos a utilizar los dos puntos para crear una secuencia que vaya avanzando de uno en uno, desde el número N1 hasta el número N2, ¿no? O sea, yo puedo poner 420 y me va a generar la secuencia que va a ir del 4 hasta el número 20. Entonces, el operador de dos puntos tiene prioridad dentro de una expresión. Por ejemplo, si yo pongo 2 por 1, 2.30, entonces fíjense en la operación que me va a hacer. Me va a estar haciendo la multiplicación
o sea, me va a crear el vector del 1 al 30 y de ahí cada uno de los elementos lo va a estar multiplicando por 2 y me va a producir este resultado que vemos aquí. Entonces podría ser útil por ahí si necesitamos aplicar algún truquito de sucesiones. Y también lo podemos ir hacia atrás. Si yo pongo, como está aquí, 30, 2.1, entonces lo va a hacer de reversa. Va a comenzar con el primer elemento siendo 30 y de ahí va a ir disminuyendo de 1 en 1 hasta que el último elemento sea 1. Entonces igual pudiésemos hacer 180 y me va a crear un vector que va a ir desde el 100 hasta el número 80. Ahora, la función sec nos permite generar sucesiones más complejas y dispone de 5 argumentos, aunque no todos se utilizan de manera simultánea. Si se dan los primeros dos puntos, indican el comienzo y el final de la sucesión, y si no se especifican más argumentos, el resultado coincide con el operador de 2 puntos. Por ejemplo, si yo hago sec, bueno, voy a llamar a la ayuda para que vean. Aquí están los argumentos que utiliza. Entonces, si yo hago sec 2,10, lo que está haciendo es que me está creando objetos que van desde 2 hasta el número 10, que es lo mismo a que yo ponga 2.10, me va a crear exactamente lo mismo. Entonces, en este caso coinciden en resultados, pero ya después podemos ir utilizando otros argumentos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo lo que acabo de hacer de sec 210 es equivalente a que yo haga este sec y le ponga los nombres de los argumentos, que es from y to. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que comience en el número 2 y termine en el número 10. Y aquí está. Aquí algo que hay que notar es que las funciones de R reconocen los argumentos por espacios en cuanto a cuáles van primero. Entonces, en este caso, si vemos la función default de sec, vemos que el primer argumento es from, el segundo es to, el tercero es by, y así se va. Entonces, si yo no especifico argumentos y pongo solo sec 6, 10, R va a entender que 6 va a corresponder por defecto al primer argumento y 10 va a corresponder por defecto al segundo argumento y me va a crear esa sucesión. Si yo lo pongo al revés, 10,6, me la va a crear al revés porque por posición ya sabe que el primer elemento que nosotros le pongamos va a ser el from y el segundo elemento va a ser el to. Ahora, si especificamos los nombres, no importa en qué orden lo pongamos. Por ejemplo, si yo le pongo primero el to y luego el from, pero estoy especificando qué es cada uno, pues también me va a crear, o sea, van a coincidir estas dos funciones, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros utilicemos el nombre de los argumentos y vayamos en el orden que nosotros queramos, o que ignoremos el nombre, pongamos solo los valores, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir el mismo orden que nos da la función en la sección de ayuda. Entonces, esa es otra forma de utilizar la función sec. Otra más, los otros dos argumentos son by y length, que especifican el paso y la longitud de la sucesión, respectivamente. Si no se especifica ninguno, el valor predeterminado de by va a ser 1 y el length se calcula de manera automática. Por ejemplo, aquí pueden ver que tiene from igual a 1, to igual a 1, y eso significa que por defecto, si nosotros no especificamos valores, esos son los que tomaría. Entonces aquí en el by ya está la fórmula que calcula el valor que tendría por defecto, que sería 1. Entonces en este caso, si yo estoy haciendo una secuencia que vaya de menos 5 a 5 y no le estoy especificando el by, por defecto va a ir avanzando de 1 en 1. Pero si yo, por ejemplo, creo esa misma secuencia y ya le pongo by y le pongo 2.2, entonces yo le estoy indicando que quiero que vaya avanzando de punto 2 en punto 2. Entonces la secuencia que va a crear va a ser un vector muchísimo más grande porque va a estar avanzando de 2 en 2. Y por otro lado, yo le puedo especificar la longitud que quiero que tenga. Entonces yo le doy sec de menos 5 a 5, pero le digo que solo quiero que tenga una longitud de 4. Entonces R en automático va a calcular el byte para que solo me cree 4 elementos que estén igualmente espaciados entre sí, ¿no? Entonces esas son las otras dos formas en las que nosotros podemos utilizar la función sect.
Eso es lo que les acabo de explicar. Aquí el length aplicaría para cualquiera. En este caso le puse 4 y me crea estos números por default, ¿no? Pero yo le puedo poner, no sé, 10 y me va a crear el vector igualmente espaciado de tal forma que me cree 10 elementos, ¿no? Que serían estos los números. El último argumento es along y si se emplea debe ser el único. Por ejemplo, yo puedo crear el vector W que vaya de 7 hasta 5. Y de ahí ya puedo utilizar la función sec, que sea along igual a W. O sea, le estoy diciendo que en este caso le estoy especificando que el nombre, perdón, el contenido del argumento along va a ser igual a W. Y entonces eso nos va a crear un número de elementos que sea igual a la distancia que tuvo el vector. Por ejemplo, si yo saco length de W, me dice que son 9 elementos que tiene el vector. Entonces aquí me está creando desde el 1 hasta el 9. Entonces si yo tuviera otra W que vaya, no sé, del 1 al, bueno, voy a poner, no sé, del 50 al 90, por ejemplo. Entonces si yo hago sec y le digo que el argumento along es igual a W, entonces me va a crear una secuencia que vaya desde el 1 hasta el número de elementos que tiene el vector. Entonces, por sí solo, esto pues como que no tiene mucho sentido porque no nos ayudaría, o sea, como por qué quisiéramos hacer estas cosas, ¿no? Pero cuando ya estamos en la parte de que estamos trabajando bases de datos y necesitamos crear columnas auxiliares y todo esto, pues ese tipo de truquitos pudiesen servir para algo. Ok, ahora otra función relacionada sería la función rep, que permite duplicar un objeto de formas diversas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector W, que ya definí aquí. Lo voy a redefinir como tenía antes, que vaya del 7 al 15. Y entonces, si yo utilizo la función rep y dentro de argumento le pongo el objeto W, que sería este de aquí, y le pongo times igual a 3, lo que va a hacer es que me va a repetir ese vector 3 veces. Entonces, esa sí es como muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando con datos categóricos y queremos crear un data frame, ¿no? Porque nos ahorra estar escribiendo lo mismo varias veces y podemos duplicarlo simplemente con la función rep. Entonces, ya sea que yo le dé un objeto que es un vector o que yo le defina el vector ahí mismo, ¿no? O sea, si yo creo el vector 7 y 8 y lo pongo como argumento, primer argumento de la función rep y luego le especifico que quiero que lo repita 5 veces, lo que va a hacer es esto, ¿no? Me crea el vector 7 y 8 y ese lo va a repetir 5 veces y ese va a ser el vector resultante. Entonces, hasta aquí con las secuencias de valores. Ahora vamos con los vectores lógicos. Los elementos de un vector lógico solo pueden tomar dos posibles valores, false y true, y esos valores también pueden ser representados por F mayúscula y T mayúscula. Aquí se importa mucho a las mayúsculas, ya se los había comentado. Entonces, si vamos a utilizar false, tiene que ser todo en mayúsculas o solo la F mayúscula. ¿Y cómo funciona? Voy a llamar al vector X que tengo aquí. Y si yo hago una comparación, por ejemplo, pongo el vector X mayor que 1.5, el resultado de esto va a ser un vector lógico que me va a decir en qué posiciones se cumple la instrucción que yo le acabo de dar. En este caso, vemos que la primera mitad de números son negativos. Y como yo le dije que quiero saber cuáles son mayor que 1.5, pues todos esos van a salir en falso hasta que se empiece a cumplir la condición, que es por aquí en esta posición. Entonces, a partir de ahí, en esa posición, ya me estaría mostrando verdaderos. Y estos resultados también los puedo asignar a un nuevo vector. Por ejemplo, si yo tomo esta comparación que acabo de hacer y a su vez se la asigno a un vector que se llame temp, entonces este vector que se generaría de falsos y verdaderos quedaría almacenado en temp. O sea, si yo llamo a temp, ya vería ese resultado, ¿no? Y pues también puedo aplicar el símbolo de diferencia. X es diferente de 5. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir que en todos es verdadero hasta en el caso de la última posición, que si llamamos nuevamente al vector X, vemos que solo la última es igual a 5. Aquí están los operadores lógicos, tenemos el menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual va a ser 2 veces el símbolo de igual y el signo de interrogación perdón, de admiración y el igual sería diferente. Entonces aquí podemos ver bueno, y solo el símbolo de admiración sería la negación, ¿no? De ese vector.
Entonces, así es como estaríamos utilizando estos valores, ¿no? Luego, si C1 y C2 son vectores lógicos, entonces la función con el ampersand es su intersección o su conjunción. Y si C1 y C2 también son vectores lógicos, entonces el símbolo es solamente una línea, no me acuerdo de su nombre, sería su unión o su disyunción. Y el signo de admiración y C1 sería su negación. Ahora, los vectores lógicos pueden utilizarse en expresiones aritméticas, en cuyo caso se transforma primero en vectores numéricos, de tal modo que los falsos serían ceros y los verdaderos serían unos, ¿no? Esa es otra forma en la que nosotros podemos visualizar este tipo de objetos en forma numérica en lugar de en forma lógica. Y pues ya regresamos a la parte de datos faltantes. Entonces, en ocasión puede que no todas las componentes de un vector sean conocidas. Esto va a pasar principalmente cuando estamos leyendo archivos de Excel. Puede ser que por ahí se escape el valor de una celda. Entonces, cuando falta un elemento, se denomina con el NA, que ya vimos previamente. Y la función isNA nos crea un vector lógico de tamaño X cuyos elementos solo serán verdaderos si el elemento correspondiente del vector X es NA y será falso en caso contrario. Por ejemplo, aquí voy a crear intencionalmente el vector Z y le estoy poniendo números del 1 al 3 y le estoy poniendo un NA, ¿no? Entonces me va a crear, me va a decir que tengo 1, 2, 3 y un valor faltante. Acá si le damos el modo y la clase, va a funcionar normal, ¿no? Porque es un valor faltante. Me va a decir que el modo más básico es que es un número, pero en su clase es de tipo entero. O sea, los números que estoy poniendo en el vector son enteros. Entonces, si yo ahora creo un nuevo vector que se llame int y le aplico la función isNA y le doy como argumento el vector que acabo de crear, el z, el resultado de int va a ser un vector lógico en donde me va a decir que todas estas posiciones no son valores faltantes, excepto la última, donde me va a salir que sí es verdadero. Entonces, aquí vamos a crear otro ejemplo. Voy a crear otro objeto z que me va a dar, como le estoy poniendo un 0 entre 0, tengo 1, 2, 3, NA y NaN, ¿no? Que es el otro tipo de datos que puede funcionar. Entonces, si yo creo el objeto indicador, o bueno, int, y le aplico la función isNA a z, en el resultado me va a decir que el NaN también es un dato faltante. Entonces, si yo aplico la función isNA, va a contarme como verdadero a los que sean tanto NAs como NaN. Si yo quiero contar solo los NaN, entonces aplicaría la función isNaN sobre el vector z y ahí ya me crearía un vector lógico en donde todos van a ser falsos, excepto los que son NaN. Entonces acá incluso el que es Na sale como falso porque yo le estoy pidiendo que me diga cuáles son los NaN. Y así es como podemos identificar este tipo de vectores, ¿no? Aquí solo como le voy a dar as numeric. Eso es lo que les decía. Yo cuando creo un vector lógico me va a crear por defecto los valores lógicos, no falso y verdadero. Pero si yo utilizo la función as.numeric y le doy como argumento el vector lógico, me lo va a convertir en un vector numérico donde los falsos van a ser ceros y los unos van a ser verdaderos, ¿no? Entonces esa sería la forma en la que nosotros convertiríamos un vector lógico en un vector numérico que siga siendo lógico, ¿no? Solo que ya con ceros y unos. Solo que aquí, al ser números, pues ya sería más fácil contar. Por ejemplo, si quisiéramos contar la proporción de los que resultaron en verdadero, pues podríamos hacer, bueno, lo voy a hacer aquí en el script. Voy a asignar int 3 y le voy a poner as numeric int 2. Aquí déjame quito esto nada más. Entonces ya el int 3 es tipo numérico, donde vamos a tener 0 en falsos y 1 en verdaderos. Entonces si yo quisiera sacar la proporción de verdaderos, puedo hacer sum de int 3 y lo divido entre length de int 3. Y cuando yo ejecute esto me va a sacar la proporción de los que fueron verdaderos. Y pues sería interesante para resumir valores dicotómicos, ¿no? Yo solo quise mostrárselos.
Ahora pasamos a la parte de vectores de caracteres. Entonces, las cadenas de caracteres o frases también pueden ser utilizadas en R, por ejemplo, para etiquetar gráficos o para data frames en donde nosotros tenemos variables categóricas. Una cadena de caracteres se construye escribiendo entre comillas la sucesión de caracteres que la define. Entonces vamos a ver un ejemplo por aquí. Por ejemplo, si yo quiero crear un vector de elementos de carácter, pues utilizaría siempre la función vector. Siempre que queramos crear un vector, vamos a utilizar la función C y entre comillas vamos a poner los elementos. Entonces, en este caso le estoy poniendo mi nombre, programación, R. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a generar el vector que va a contener estos elementos de texto. Y siempre, es importante que siempre esté entre comillas, porque si yo, por ejemplo, le pongo X y le pongo solo Jerry Jiménez sin comillas, me va a marcar un error porque, bueno, entrada me faltó la C. Me va a marcar un error porque al no estar poniendo comillas, yo le estoy diciendo a R que Jerry y Jiménez son dos objetos diferentes. Y como esos objetos no existen porque no los he creado, me va a marcar un error y me va a decir objeto Jerry no encontrado. Ahora, si yo creo el objeto Jerry y le asigno, no sé, 12 y 13, y luego creo el objeto Jiménez y le asigno dos números cualesquiera, entonces cuando yo haga esta operación ya me la va a ejecutar porque me va a estar creando un vector con los elementos que contiene el objeto Jerry y el objeto Jiménez, pero no lo va a estar considerando como cadenas de texto. Para que sea cadenas de texto siempre va a tener que estar entre comillas. Entonces, la función paste une todos los vectores de caracteres que se le suministran y construye una sola cadena de caracteres que se le ingresa y ya, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, si yo creo un vector que se llama nombre, le estoy poniendo Iván, Rebeca, Emilia y Carlos. Luego creo un vector que se llama apellidos y le estoy dando Ortega, Jiménez, Estrella y Maldonado. Entonces, si yo los llamo por separados, son dos vectores de caracteres, ¿no? Entonces, si yo utilizo la función paste y le suministro nombre y apellidos, lo que va a hacer es que me va a pegar el elemento 1 del vector nombre con el elemento 1 del vector apellidos. Luego el elemento 2 del vector nombre y el elemento 2 del vector apellidos. Y así yo puedo ir armando cadenas de caracteres. Y también, si no le pongo, si solo pongo esos dos argumentos, voy a llamar la ayuda de paste. Aquí está. Me da los 3 puntos que son los argumentos, el sep y el collapse, que el collapse generalmente nunca se utiliza. El que se utiliza es el sep, que es el tipo de separador. Entonces, si yo por defecto sale aquí un espacio en blanco, como pueden ver. Entonces, como aquí yo no le estoy especificando qué quiero que tenga de separador, por defecto me va a poner la cadena de texto del vector 1, un espacio y la cadena de texto del vector 2. Pero si yo le pongo el argumento sec y ahí le pongo, fíjense, espacio, se apellida y espacio, entonces como me genere la función, ya me va a sacar la frase completa. Iván se apellida Ortega, Rebeca se apellida Jiménez, Emilia se apellida Estrella, y así, ¿no? Eso sería como el equivalente del concatenar de Excel. Y también pudiésemos hacer un paste con el vector de nombres y un vector numérico. Y aquí le podría poner un separador de 2 puntos y un espacio, ¿no? Entonces esto lo que produciría es, por ejemplo, si queremos poner su posición de la lista, pues Iván 2.1, Rebeca 2.2, Emilia 2.3 y así. Entendiendo que aquí esto va a seguir siendo una cadena de texto, no se considera numérico para nada, ¿no? Pero pues pudiera ser útil dependiendo de dónde estemos. Entonces ahora vamos a pasar a los vectores índice. Entonces, se puede seleccionar un subvector de un vector añadiendo al nombre de un mismo vector de índices entre corchetes. Lo dije mal, parece un trabalenguas esto, pero vamos a ver el ejemplo para que vean. Aquí yo estoy creando un vector. Más adelante lo vamos a ver, pero la función rnorm me crea valores aleatorios de la distribución normal. Voy a pedir la ayuda. Aquí está. La función rnorm lleva los argumentos n, los argumentos media y el argumento desviación estándar, que por defecto es media 0 y desviación estándar 1. Entonces, n es el número de elementos que yo quiero crear.
Entonces, en este caso, como le estoy poniendo rnorm 10, 50 y 3, le estoy diciendo que quiero que cree 10 números aleatorios de una distribución normal con media 50 y desviación estándar 1. Entonces, si yo ejecuto esto y llamo al vector vec, ya tengo estos números aquí que me creó de manera aleatoria y cumplen estas propiedades. No solo por morbo vamos a verificar que su media es 49.15 y su desviación estándar es 3.19. Obviamente no lo crea exactamente como se lo pedí de 53, porque pues son números aleatorios, ¿no? Pero es aproximado. Entonces a lo que me refería es que si yo utilizo el nombre del vector y entre el corchete le pongo el número 6, lo que va a hacer es que me va a devolver, es como un filtro, me va a devolver la posición 6 del vector original. Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería el 51.00745, que sería la posición 6. Si yo le pongo, yo ya sé que los dos puntos me crean una sucesión. Entonces, si pongo por sí mismos del 3 al 7, me da 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si esto yo lo pongo dentro de los corchetes con el nombre del vector, me va a filtrar de las posiciones 3 a la posición 7, que son estas posiciones que tenemos aquí, ¿no? Y a eso le llamamos vectores de índices, que nosotros podemos hacer este tipo de filtros con las posiciones de los elementos. Entonces, eh, vamos a ver. Si yo le pongo el menos 6, o sea, la palabra vector menos 6, me va a dar todos los elementos del vector vec menos la posición 6. Y lo mismo si le pongo la sucesión, pero le pongo un negativo entre comillas, ¿no? Le pongo vec menos 3 al 7. Entonces me va a dar todos los elementos del vector original, excluyendo las posiciones de la 3 a la 7. Entonces aquí creo que me salté la parte de los vectores lógicos. Sí, una forma de hacer filtros, lo acabo de ver, es esta parte de aquí, ¿no? Entonces, la primera forma de utilizar vectores de índices es con los vectores lógicos. En este caso, el vector de índices debe de tener la misma longitud que el vector al que se refiere. Solo se seleccionarán los elementos correspondientes a los valores t del vector de índices y se omitirá el resto. Entonces, por ejemplo, yo tengo este valor, este vector de z, que es el que creamos hace ratito, que es del 1 al 3, el NA y el NaN. Entonces, si yo pongo el nombre de Z y entre corchetes le pongo is NA Z, pero con la negación, lo que va a hacer es que me va a crear un nuevo vector 3 en donde ya va a haber eliminado las posiciones de los valores que son NA. Y en este caso, como la función is NA aplica tanto para NA como NaN, entonces ya solo me va a devolver el vector 1, 2, 3. Entonces yo puedo estar jugando con estos filtros también. Del mismo modo, si tengo el vector Z, que es 1, 2, 3, NA, yo puedo hacer un filtro doble. O sea, le puedo decir que me quite los que son NAs y con el ampersand que representa al I, le digo que también los que sean mayor que 2. Entonces, si yo ejecuto, bueno, déjenme definir otra vez a Z por aquí porque ya le eliminé el... Ah, no, sí, Z sigue definido igual. Ok, sí. Como lo estoy asignando a P, pues el vector Z permanece igual. El nuevo resultado se almacena en P. Entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a aplicar este filtro. Y aquí ya vamos a ver que solo nos va a devolver el 3 porque está quitando primero a los que son NA y luego está quitando o me está dando únicamente a los que son mayores a 2 y el único que es mayor a 2 es 3. Entonces si yo le pusiera acá mayor o igual a 2, entonces ya me devolvería solamente el vector 2, 3, que serían los que son mayores o iguales que 2 y los que no son valores NAs. Y eso me lo salté. Esto debimos de ver primero. Y de ahí ya pasamos a los vectores índices de números naturales positivos, que son los que les acabo de mostrar. Estos de aquí de posición. Y los números naturales negativos, que son los que excluyen, que son los que acabamos de ver, igual aquí abajo, ¿no? Y por último, también tenemos un vector de números, aquí está, perdón, un vector de caracteres. En este caso, por ejemplo, tengo la función, el vector, el objeto que bueno, es un vector. Tiene las posiciones 4, 5, 6, 2 y 4.
Y a este vector nosotros le podemos asignar un nombre. Por ejemplo, si yo utilizo la función ahorita names y le suministro el vector que acabo de crear, el 4, 5, 6, 2 y 4, me va a salir null porque este vector no tiene nombres, solo tiene las posiciones. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la función names, que al final pues sería un vector, y le voy a asignar un vector de nombres. Entonces, tengo 5 números. Entonces, tengo que asignarle 5 nombres. Entonces, si yo hago esto, le pongo Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México. Cuando yo llame al vector MM, fíjense aquí cómo salió. Llamé al MM y salió 4, 5, 6, 2 y 4, que son sus elementos. Entonces, cuando yo le aplico la función names y le asigno nombres, ya me sale el vector con nombres. O sea, me dice Yucatán vale 4, Campeche vale 5, Chiapas vale 6, Tabasco 2 y Ciudad de México 4. Entonces, de aquí yo ya puedo hacer filtros con los nombres. O sea, puedo hacer los vectores de índices con los caracteres. Pondría MM y dentro el vector de nombres que yo quiero. Entonces me va a filtrar, como aquí le puse Yucatán y Campeche, me va a filtrar Yucatán y Campeche, que sería lo mismo a que yo filtre la posición 1 y la posición 2, ¿no? O sea, son otras, es la cuarta forma en la que podemos hacer vectores índices, que es con textos. Entonces, para recapitular, tenemos con valores lógicos, que son las condiciones, tenemos con los naturales positivos, que filtra las posiciones que yo le doy, tenemos los naturales negativos que excluye las posiciones que yo les doy y tenemos el filtro con nombres o cadenas de texto que me filtraría, que esta aplicaría únicamente para vectores que le asignamos nombres y sería filtrar con base en esos nombres. Ahora bien, ya para terminar vamos a pasar con los factores. Entonces, un factor es un vector utilizado para especificar una clasificación discreta de elementos de otro vector de igual longitud. Entonces, en R existen dos tipos de factores, los nominales y los ordinales, como en las escalas de medición, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una muestra de 30 personas que viven en Australia, de tal modo que su estado o territorio se especifica mediante un vector de caracteres con las abreviaturas de los mismos. Entonces, aquí tenemos el vector. Es estado y ese es el vector. O sea, TAS es el estado de la observación 1, SA es, bueno, la abreviación del estado de la observación 2, QLD es el estado de la observación 3 y así sucesivamente hasta las 30 personas. Entonces, eso es un vector de caracteres. La palabra ordenado indica que está en orden alfabético. Entonces, aquí tengo el vector. Lo puedo llamar una vez que ya lo definí. Y se ve de esta forma, ¿no? Como pueden ver bien entre comillas, porque pues son cadenas de texto. Entonces, si yo le pido el modo, me va a decir que su modo es de carácter. Esto todavía no es un factor, eso simplemente es un vector de caracteres. Entonces, el factor lo vamos a crear utilizando la función factor. Y lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del vector que queremos convertir en un factor entre los paréntesis, ¿no? En este caso estoy creando uno que se llama factor estado. Le estoy asignando la función factor y le estoy diciendo que va a convertir el vector estado en ese factor. Entonces, si yo ejecuto y llamo factor estado, ya me va a salir de esta forma. Fíjense que ya no vienen entre comillas, porque este ya está convertido en un factor. Y abajo me va a dar un segundo elemento donde me da los niveles. O sea que estos son los únicos, los elementos únicos que componen al factor que se van repitiendo a lo largo de este factor, ¿no? Recuerden que son 30 observaciones y algunas se repiten, ¿no? Porque corresponden a cada uno de los individuos. Entonces, los niveles son estos. Si quisiéramos ver solo los niveles de un factor, por ejemplo, que leamos un archivo de Excel que ya nos da una columna factor, pero son 500 datos, entonces podemos utilizar solo la función levels sobre el factor y ya nos va a dar esta parte de aquí nada más. Entonces voy a poner, bueno, ya está escrito aquí, levels, factor estado, y ya nos da solo los niveles, ¿no? Si no, por defecto, cada vez que llamemos al factor, nos va a sacar la lista del factor y aparte los niveles ahí. Lo anterior es un ejemplo de un factor nominal, es decir, sabemos que cada uno de los elementos representa un estado de Australia, pero pues el orden es indiferente. Ahora podemos fijarnos
en el siguiente ejemplo, donde supongamos que tenemos un vector de 12 personas, perdón, de pesos de 12 personas diferentes. Asimismo, tenemos el siguiente vector correspondiente a una categoría de acuerdo a su peso, o sea, categoría peso. Entonces tenemos alto, medio y bajo, son los 3 niveles que vamos a tener. Entonces, en este caso, como estamos hablando de peso, podríamos creer que sí hay importancia en el orden. O sea, no, si estamos analizando la salud, pues tendríamos que darle prioridad a los que tienen un peso alto porque pudieran ser más vulnerables. Entonces, voy a crear el vector que se va a llamar categoría peso. Y luego voy a crear el factor que se llama cat peso. Le estoy poniendo otro nombre para que no sea igual. Y aquí ya le estoy poniendo 3 argumentos. En la primera, cuando creamos el factor, solo le dimos el vector que queríamos convertir en factor. Aquí le estoy dando el vector que quiero convertir en factor. Y también le estoy diciendo que el ordenamiento sí importa. Y le estoy diciendo que los niveles son bajo, medio y alto. Entonces, después de ejecutar esto, si yo llamo a cat peso, ya me va a dar que los niveles sí tienen jerarquía. O sea, aquí el bajo, pues, es como que el que tendría la posición 1, el medio la posición 2 y el alto la posición 3. Entonces, para esto sirve, aquí yo le indico que sí están ordenados y aquí le indico la jerarquía que tiene. Esa es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Si quisiera que fuera al revés, pues en posición 1 pondría alto y en posición 3 pondría bajo. Y cuando yo saque este factor, ya me va a decir que como número 1 es alto, número 2 es medio y número 3 es bajo, ¿no? Entonces aquí nosotros definimos cómo queremos crear nuestros factores. Y pues ya también con la función levels podemos sacar los niveles que va a tener ese factor. Entonces, ahora tendríamos que, bueno, aquí ya es lo que les acabo de explicar. Y al igual que en los vectores, también podemos acceder a los elementos de los factores con los índices y los corchetes. Aplica tanto para factores nominales como para factores ordinales. Entonces, si yo le doy factor estado y entre corchetes le doy el número 5, factor estado y entre corchetes el número 6, me va a sacar la posición 5 y la posición 6 de ese factor. Lo mismo, o sea, aplica tanto para el nominal como para el ordinal. O sea, siempre puedo estar filtrando posiciones. Luego aquí hay 2 ejemplos, ¿no? Esa sería la posición 5, la posición 6 y la posición 2 de cat peso. Si vemos cat peso, pues sí vemos que la posición 2 es medio. Entonces aquí aplican de igual forma los filtros. Con los factores nominales se pueden hacer comparaciones entre los elementos, mientras que con los ordinales no. Entonces, por ejemplo, si yo comparo cat peso 2 con cat peso 3, me va a salir que es falso, porque aquí yo ya le estoy asignando un nivel a cada uno de los factores. Entonces ya vas a ver que, por ejemplo, el elemento que está en la posición 2 tiene una menor jerarquía que el elemento que está en la posición 3 y por lo tanto, si yo le pregunto si el de la posición 2 es mayor que el de la posición 3, me va a salir que es falso. Si le pregunto si el de la posición 3 es menor que el de la posición 1, me va a salir verdadero. Pues si llamamos al factor solo para ver, la posición 3 es medio y la posición 1 es alto. Entonces le estoy preguntando si medio es más bajo o está debajo del rango de alto. Y pues sí, porque aquí tengo definido que medio es la segunda posición y alto es la tercera. Entonces sí está por debajo. Y así nos vamos. En este caso, como la posición 2 y la posición 3 es medio y medio y puse estrictamente mayor, pues me sale que es falso porque pues son iguales. Y de aquí ya nos vamos a la función summary, ya para ir terminando esta parte. La función summary es una función genérica usada para producir un resumen de varias funciones y objetos. Por ejemplo, en un vector voy a crear el vector calificaciones y le voy a asignar 50 números aleatorios de la distribución normal con media 90 y desviación estándar 100. Entonces, si yo llamo a ese vector, me va a generar esto, ¿no? Ya me generó. Una cosa, cuando yo genero números aleatorios, no sé si se dieron cuenta que en Excel, cada vez que hacen algo, cambian. Aquí no. Aquí yo ejecuté esto una vez y ya me generó el vector de calificaciones, que es este, y ya es fijo. O sea, si yo vuelvo a llamar calificaciones las veces que yo quiera, ya va a ser fijo. Si yo vuelvo a hacer esta asignación, es donde sí ya estarían cambiando los vectores. Por ejemplo, voy a ejecutar así. Entonces, fíjense, me crea un vector y si yo lo vuelvo a ejecutar, este nuevo vector que me crea ya es igual, porque mientras
Cada vez que yo ejecute array_norm nuevo, me va a estar creando, me va a estar variando los números aleatorios que genera. Pero una vez que yo ya la ejecute, si ya solo voy llamando al vector donde lo almacené, ahí ya, ahí ya me va a crear los mismos números aleatorios que son estos de aquí. Y pues aquí está, ¿no? Mientras yo no vuelva a ejecutar el array_norm, se mantienen fijos los números aleatorios que me creo. Entonces, si yo le aplico la función summary, me va a dar esto de aquí, que son como unas estadísticas de resumen. Es el mínimo, el primer cuantil, la media, el tercer cuantil y el máximo, ¿no? Que sería cómo funcionaría con un vector numérico. Ahora, si yo aplico la función summary para un factor, me va a decir cuántas veces, va a ser un conteo, me va a decir cuántas observaciones hay del nivel ACT, cuántas observaciones hay del nivel NSW y así para cada una. Lo mismo para el de cat peso, ¿no? Si el summary me va a hacer el conteo y me va a decir del vector cuántas observaciones estuvieron en bajo, cuántas estuvieron en medio y cuántas estuvieron en alto. Y así es como utilizamos nosotros la función summary para darnos una idea de cómo se está comportando el factor o el vector. Y vamos a ver más adelante que para los otros objetos también va a servir la función summary, solo que va a hacer cosas diferentes. O sea, aquí dependiendo de cuál sea el modo del objeto, es el resultado que nos va a dar la función summary. Entonces vamos a ver una función nada más que se llama tapply. Y lo que hace esto es que nos permite trabajar con factores porque aplica una función a cada uno de los elementos de un vector basado en una combinación de niveles de cierto factor. Entonces yo antes había creado el factor de estados. ¿Dónde está? Aquí, lo voy a llamar. Creo que lo puse con... Ah, no, le puse otro nombre, ¿no? Le puse factor estado, que son estos de aquí. Entonces yo puedo crear un vector numérico que se llame ingresos, en donde voy a asignar los ingresos de cada una de las observaciones correspondientes al factor. Entonces, por ejemplo, el primer elemento del factor que es TAS tiene ingresos de 60. El segundo elemento del factor SA tiene ingresos de 49. Y así. O sea, este vector numérico está asociado a cada uno de los elementos del factor. Entonces ya los tenemos. Aquí están, ¿no? Entonces yo puedo utilizar la función tapply para calcular ciertas estadísticas para cada uno de los niveles del factor. ¿Y cómo funciona? Pues va a recibir tres argumentos. Va a recibir el vector numérico, el factor asociado a ese vector y la función que yo quiero aplicar. En este caso le estoy dando que me dé que utilice el vector ingresos que acabo de crear, que su factor asociado es el factor estado y le estoy pidiendo la función media. Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a calcular la media para cada nivel del factor estado y me va a devolver esto. O sea, para ACT, la media es esta, para NSW, la media es esta y así sucesivamente, ¿no? Si le doy desviación estándar, me va a devolver las desviaciones estándar de cada uno de los niveles del factor. Y si le doy suma, pues me va a sumar los elementos de cada uno de los niveles del factor, ¿no? Entonces, esta función es bastante útil cuando estamos trabajando con vectores numéricos que tienen un factor asociado. Podemos ver otro ejemplo en donde creo dos elementos de la distribución normal con media 80 y desviación estándar 10 para simular los pesos del otro factor, ¿no? ¿Cómo le había puesto? Era cat peso. Entonces supongamos que... Ay, no funcionó. Ah, puse cast. Cat peso y ese es el vector del factor y su vector numérico asociado serían los pesos, ¿no? Entonces, la primera persona que tuvo clasificación alto pesa 76, la segunda que tuvo medio pesa 58. Obviamente aquí no tienen sentido estos pesos porque pues acabo de crearlos de manera aleatoria, no solo es para especificar. Si estos fueran los valores, yo puedo utilizar la función tapply y calcular, por ejemplo, el máximo. Entonces ya me diría que el máximo del peso bajo es 86, el máximo del peso medio es 91 y el máximo del peso alto es 94, ¿no? También podría calcular la media. Sería para bajo su media es 70, para medio 71 y para alto 83. Y así puedo ir haciendo operaciones, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver. Y, a ver... Por último, podemos asignar o sea, este resultado ahorita lo estaba ejecutando sin asignarlo a nada, entonces se pierde en el histórico, pero también podríamos asignarlo, por ejemplo, la función tapply
se lo puedo agregar a un vector que se llama media de ingresos. Y entonces cuando yo llame a media ingresos, me va a generar este resultado, ¿no? Que sería un vector numérico con nombres. De hecho, si yo le aplico la función names a media ingresos, aquí como ya tiene nombres, me va a decir que los nombres del vector son estos. Y si quisiéramos cambiarlos, los podemos sustituir también. ¿Cómo? Pues tendríamos que poner el valor de asignación y el vector de los nuevos nombres que nosotros quisiéramos que tenga. Pero pues no lo vamos a hacer. Y de nuevo, pues podemos aplicar los filtros. Por ejemplo, yo le puedo decir que me dé la posición 5 y entonces ya me va a dar la media de los ingresos de la posición 5, ¿no? Y pues hasta aquí vamos a llegar con factores. Y que son los tres principales objetos que vamos a estar utilizando en R. Ya la siguiente clase vamos a ver las listas y las matrices, si no me equivoco. Y pues hasta acá, esto sería todo. Les voy a subir este script en el Teams para que ustedes puedan ejecutar desde sus computadoras y nos estamos viendo para la siguiente clase.